Hay palabras que solo con oírlas ya te lo dicen todo, ¿verdad? Y pogromo es una de ellas. Hoy vamos a desgranar el origen y la terrible evolución de esta forma de violencia organizada. Para empezar, vayamos a la raíz, a la propia palabra. Pogromo viene del ruso, y es que no se anda con rodeos. El significado es tan directo como brutal: causar estragos, demoler con violencia. Desde que nació, esta palabra ya llevaba la devastación en su ADN. Y aquí está la clave para entender qué es un pogromo. Ojo, que no es violencia al azar, ¿eh? Es un ataque súper organizado. Lo llevan a cabo los propios vecinos, la gente de a pie. Pero lo que pone los pelos de punta es que, muchas veces, las autoridades miran para otro lado. O peor, lo animan. Este es el patrón, la fórmula macabra que vamos a ver repetirse una y otra vez. Claro, la palabra pogromo nace en el siglo XIX, pero que nadie se engañe, el concepto, la idea de esta violencia es muchísimo más antigua. Viajemos un poco hacia atrás en el tiempo. Fijaos, mucho antes de que se inventara el término, la violencia organizada contra minorías era, tristemente, casi el pan de cada día en Europa. La vemos en Inglaterra durante la coronación de Ricardo Corazón de León, en las masacres de 1391 en España y en el levantamiento de Khmelnytsky en Ucrania. La receta, la terrible receta, ya estaba ahí. Y así, llegamos al momento y al lugar que le pusieron nombre a este horror, el Imperio Ruso. Es aquí donde la palabra pogromo se graba a fuego en la historia. Y como suele pasar, todo necesita una chispa, un pretexto. La excusa perfecta fue el asesinato del zar Alejandro II. Este magnicidio se usó para señalar a las comunidades judías, culparlas de todo y desatar una ola de ataques ya mucho más, digamos, formalizados. Lo que vino después no fue un solo ataque. Fueron oleadas de terror. Desde 1881, la violencia se propagó por cientos de ciudades. Y el pogromo de Chisinau en 1903 fue tan brutal, tan salvaje, que la noticia dio la vuelta al mundo. Fue ahí cuando la palabra pogromo entró para siempre en el vocabulario global. Vamos a pararnos un momento en esta cifra. 250.000. Es la estimación más alta de víctimas mortales y solo durante la Guerra Civil Rusa. Es una escala de matanza en un solo conflicto que es simplemente devastadora. Pero el pogromo estaba a punto de mutar en algo todavía más oscuro, más siniestro si cabe. Iba a dejar de ser solo la furia de una masa de gente para convertirse en un arma de terrorismo de Estado. Un arma que los nazis, perfeccionarían. Aquí se ve el cambio, que es fundamental. A ver, en el Imperio Ruso los pogromos eran a menudo estallidos locales, tolerados por el poder, ¿vale? Pero los nazis le dieron una vuelta de tuerca. Lo convirtieron en un arma política, terror organizado y dirigido desde el mismísimo centro del Estado, como parte de su ideología. El ejemplo más conocido y más infame de esto es la Noche de los Cristales Rotos. Esto no fue un disturbio espontáneo, ni de lejos. Fue un pogromo coordinado a nivel nacional en Alemania y Austria. En una sola noche se atacaron sinagogas y miles de negocios judíos. El objetivo era clarísimo: aterrorizar y destruir. Y claro, esta violencia no se quedó solo en Alemania, se exportó por toda Europa. En Rumanía, el propio ejército y la policía mataron a más de 13.000 judíos en Iași. En Leópolis, Ucrania, la población local se sumó a las masacres con un entusiasmo terrible. El patrón se extendía como una mancha de aceite. Uno querría pensar que la historia termina en 1945, con el fin de la guerra, pero no. Por desgracia, este patrón de violencia siguió repitiéndose, incluso después del Holocausto. Es que es escalofriante pensar en lo arraigada que estaba esta forma de violencia. Fijaos, en Kielce, Polonia, solo un año después de acabar la guerra, supervivientes del Holocausto fueron masacrados por un simple bulo. Y años más tarde, en Estambul, la violencia se dirigió contra la minoría griega. Es como si el mecanismo del pogromo resurgiera de sus cenizas una y otra vez. Y esto nos lleva a una conclusión bastante inquietante. Pogromo no es una palabra de un libro de historia y ya está. Sigue siendo un concepto que, por desgracia, es muy relevante para entender la violencia organizada que vemos hoy en día. Cuando vemos ataques masivos y coordinados contra minorías en cualquier parte del mundo, estamos viendo en esencia la misma dinámica en acción. Y con esto terminamos, con una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos y que sigue muy viva hoy. ¿Por qué se repite este patrón de violencia? ¿Qué es lo que hace que este ciclo sea tan increíblemente difícil de romper?